yo, yo les voy a orientar. Estos 2 días vamos a hablar sobre cálculo de instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante que es el cálculo de conductores. Ya el día de mañana hablaremos acerca de todo lo que tiene que ver con cálculo de cargas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante cálculo de conductores? Acá tenemos que ver varios capítulos de la norma. Muy importante porque yo a la hora de hacer una instalación residencial o industrial o cualquiera que sea, debo saber cuál es la corriente que manejan los equipos para de esa manera, pues poder nosotros hacer un adecuado cálculo. El cálculo es bastante sencillo. Eh, en el chat yo les envié un archivo PDF. Por favor, todos debemos descargar ese archivo. Es bastante liviano. Y con ese archivo yo les voy a explicar cómo hacer unos cálculos muy sencillos de unos ejercicios que vamos a manejar. Entonces, para esto tenemos que guiarnos de la norma. El año pasado salió la segunda actualización del Código Eléctrico Colombiano, o la NTC 2050. ¿De acuerdo? Según la segunda actualización, esa actualización viene tomada de la normatividad eléctrica americana, ¿sí? Viene del NEC, en inglés sería National Electrical Code o Código Eléctrico Nacional, del año 2017. El código en Estados Unidos se actualiza cada 3 años, ya iríamos por la versión 2023, y la segunda actualización de Colombia se tradujo con la versión 2017 de la norma americana. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta cuál es la referencia que yo voy a tomar para esto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos este código, pues tiene 7 capítulos muy importantes. Hoy estaremos hablando, vamos a tratar un poquito lo que es el capítulo 3, ¿sí? Que son métodos de alambrado y materiales, que habla acerca de cálculo de conductores. ¿De acuerdo? En el capítulo 3, exactamente el artículo 310. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos muchísimos artículos, o sea, realmente estudiar la norma nos tomaría un año entero, ¿sí? Pero digamos que con estos tips que vamos a ver en estas sesiones, pues vamos a tener las herramientas para poder por lo menos iniciar a hacer un cálculo real. Hablando acerca en el capítulo 110.6 en la sección nos habla acerca de el tamaño del conductor, ¿sí? O los calibres del conductor. Entonces acá tenemos desde el calibre 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Ya sería para acometidas, ¿no? A partir ya del calibre 8 hacia adelante, pues se utiliza todo lo que es la parte de las acometidas. Ya dependiendo del cálculo que yo haga, pues normalmente se usa un 8, pero pues puedo tener un 6, un 4, un 2 o hasta inclusive más grande, pero eso ya depende del cálculo general que yo tenga en mi instalación. ¿De acuerdo? No puedo decir que todas las acometidas son calibre 8 o que todas son calibre 6. Eso dependiendo del cálculo que usted tenga, porque no es lo mismo un apartamento de 50 metros cuadrados a una casa de 2 pisos o de 3 pisos. ¿Sí? Tal vez una casa de 2, 3 pisos, pues entrarán unos conductores calibre número 4. ¿Por qué? Pues porque está soportando una vivienda de 3 pisos que puede tener 3 apartamentos, 5, 6 apartamentos. Entonces tengo que soportar toda la carga. Pero todo esto lo hacemos calculado. Lo bueno es que como ya se ha hecho un trabajo desde hace muchos años en crear las tablas, pues ya no tenemos que tener conocimientos avanzados matemáticos o de ingeniería, porque ya muchos ingenieros hicieron todo ese proceso. Nosotros o los técnicos electricistas simplemente tenemos es que saber interpretar la tabla y pues poder realizar estos cálculos. Entonces, si yo me voy a las normas que estábamos hablando, acá yo tengo la norma americana, ¿sí? Que es el National Electrical Code.
Esta es la versión 14, que es la del año 2017, ¿sí? Que esta fue la que se tradujo. Acá ustedes la pueden ver, 2017, la NFPA. Aquí está. De esta edición fue la que se tradujo. Y para nosotros, pues, vendría la segunda actualización de nuestro código, ¿de acuerdo? Esto lo podemos adquirir en el Icontec, ya está disponible pues desde hace un año. Bien, entonces continuemos. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano y ya tendremos un momento para responderlas, o por favor tomen nota. Antes de comenzar a hacer los ejercicios, pues vamos a responder una ronda de preguntas y posterior, a cuando terminemos también. Es importante, si tiene alguna duda, por favor, tomar nota para que no se nos olvide. ¿Listo? Bien, entonces aquí nos habla la tabla 3.10.16, que es la que vamos a trabajar, que fue la que yo les envié. Yo les envié este documento. Está el Código Eléctrico Colombiano y aquí están las tablas del capítulo 3, el artículo 3.10, que me habla acerca de conductores para alumbrado general. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, dependiendo pues de lo que yo tenga, cuántos conductores o cuántos cables tenga yo introducidos en una canalización, que es una canalización, pues es una tubería, dependiendo del número de cables que yo tenga, pues así va a ser el ajuste. Mire, aquí dice, ajuste a la opacidad un factor al 70%. ¿Por qué? Porque dependiendo de ciertos números de conductores, aquí en este momento tengo 8 conductores, ¿sí? Y conductores portadores de corriente. Acá la tabla me habla de eso. La vamos a ver más despacio ahorita más tarde. Pero vamos a ir mirando como los términos. Es bien importante. No más de 3 conductores portadores de corriente. A veces uno lee las tablas y trata de confundirse un poquito, ¿no? ¿Qué es un conductor portador de corriente? ¿Cierto? Entonces, mire, aquí tenemos las fases. ¿Sí la ven? Tenemos fases y tenemos los neutros, vienen en blanco. Esos son portadores de corriente. Tenemos una tierra, pero la tierra no la estamos contando como portador de corriente. ¿Qué es portador de corriente? La fase y el neutro. La fase, pues obviamente la fase es la línea viva por donde va la energía, que si yo la toco, pues me va a pegar un corrientazo. El neutro también, porque igual hay un camino que va, ¿cierto? Hay un camino que lleva y hay otro camino que devuelve. El camino que devuelve, pues es el neutro, ¿sí? Y el circuito tiene que estar cerrado, porque si no, pues no habría flujo de corriente y los equipos que están conectados, pues no podrían funcionar. ¿Qué necesita un equipo para funcionar? Un equipo para funcionar necesita la fase y el neutro, ¿cierto? Si yo conecto un aparato y no le pongo tierra, ¿funciona o no funciona? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona o no funciona? No, la fase y la masa no es lo mismo que está preguntando por acá el señor Germán Alexander, no. La masa, pero ya estaríamos hablando de automotriz. En automotriz se maneja la masa, que vendría siendo como la Tierra, ¿sí? Pero eso ya es automotriz. No es de sí funciona, dice el señor Carlos, dice la señora María. Entonces, si yo tengo fase y neutro, claro, todo funciona. Como funcionaban las cosas antes de que se instalara Tierra, fase y neutro. Si usted iba alguna vez a la casa de la abuela, o los que tienen familiares que tienen ya casas bastante viejitas de bastantes años, los tomacorrientes solo venían 2 patas, fase y neutro. Inclusive no es como ahora, que viene la clavija especial, que viene la fase más corta, que viene el neutro más larguito y viene la tierra, ¿cierto? Vienen las 3. Yo ahorita digo que la electricidad es sencillita porque el usuario no se puede equivocar.
Los usuarios no son electricistas, el usuario final pues es el usuario final, pero ya las clavijas y las tomas vienen diseñadas para que solo funcionen de una sola forma. Entonces los equipos y todas las cosas que vienen diseñadas, pues no hay factor a equivocarnos, ¿sí? En cambio, anteriormente, antiguamente en la casa de los abuelos, yo me acuerdo que usted a cada rato se pegaba corrientazos con la nevera, por ejemplo. Usted tocaba la manija de la nevera y era corrientazo fijo. ¿Por qué? Pues sencillo, la conectaron al revés y bueno, la carcasa, que normalmente era de metal, la manija era de metal. Ahorita todas las manijas son plásticas. Tiene un transformador de doble aislamiento, lo que significa que no hay fugas pues, de corriente ni de nada. Tienen, bueno, su tierra, todo está muy bien conectado. Pues ahorita es muy raro que usted toque una nevera y le pase corriente. Y no hay forma de conectarlo al revés porque la clavija viene de 3 patas y viene de una sola forma. Antiguamente no. Usted conectaba las cosas y las conectaba de una forma, bien. Si las conectaba al revés, igual, funciona, claro. Tiene fase neutro, pero no había la tierra. ¿Y la tierra para qué sirve? Pues para salvarnos la vida, para protegernos. Es una protección. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber que los conductores portadores de corriente, ya que estamos hablando de esto, ¿cierto? Aquí los que les tengo sombreado, pues son la fase y el 2 metros. ¿Listo? Por eso la Tierra no va en el conteo, porque aquí hay, ¿cuántos conductores hay? Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la Tierra 9, pero la Tierra no se cuenta porque no es portador de corriente. En este ejemplo, del lado izquierdo sí está 1, 2 y 3, porque son, pues, ahí hay 3 fases. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué significa ese término ampacity que sale acá en la norma? ¿Sí? Ampacity o ampacidad, que ya se ve mucho, ¿no? Ampacidad, ¿qué significa? Entonces dice, la máxima corriente en amperios que puede transportar un conductor continuamente bajo las condiciones de uso sin exceder su temperatura. ¿Cómo así? Temperatura generada por el paso de la corriente. Cuando yo conecto un equipo, cualquiera que sea, ¿sí? Él va a solicitar o a requerir de la fuente, o sea, del toma corriente y de la red, cierta cantidad de corriente para funcionar. Eso depende ya es de la cantidad de vatios que consume el equipo. Por ejemplo, una sanduchera consume 300 vatios. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a hacer acá un calculito. Si yo me voy a la ley de Watt, ¿cierto? Vamos a hacerla por acá. La ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí o no? Entonces la potencia viene en vatios o en watts, ¿cierto? La tensión viene en voltios y la corriente viene en amperios, ¿cierto? Listo. El cálculo es sencillito. Entonces vamos a hacer acá un ejemplito. Bueno, ya acá tengo uno hecho. Pero digamos que yo voy a, no, esto es para calcular, vamos a hacerla diferente. Yo tengo una sanduchera que es de 300 vatios, ¿cierto? Tengo una red de 120 voltios y la corriente no sé cuál es. Entonces hago un despeje, tengo acá un elemento que lo tengo multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Recuerden que cuando yo tengo una igualdad, ¿cierto? Recordemos ahí, matemática del colegio, dice que lo que está al lado izquierdo, o sea, los 300 vatios, este término es equivalente a este. O sea, los 300 es igual al 120. Quitémosle el voltios para no confundirnos. Quitémosle esto. Dejémosle los numeritos. 300 es igual a 120 por I. ¿Sí? Eso es. Eso es una igualdad. Que lo que está a la izquierda equivale a lo que está a la derecha. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar la I. Entonces dejo la I igual a 300 y lo divido por 120. ¿Sí? Cojamos ahí el teléfono o el computador, hacemos ahí el calculito que es bastante sencillo. Entonces dice 300 dividido 120. Eso me da
2.5. ¿Sí? 2.5 amperios. ¿Listo? Entonces realmente es poquito, ¿cierto? Me da 2,5. Ah, bueno, muy bien. Esto es lo que yo tengo que calcular. Temperatura generada por el paso de la corriente. Cuando yo estoy dejando que esos 2.5 amperios estén circulando por ese cable a esa sanduchera, ¿sí? Pues quiero hacerme un sándwich. Ahorita para la comida está súper, un par de sanduchitos, ¿cierto? 2.5 amperios. Entonces, ese cable que yo tengo tiene que estar calculado para que me soporte esa corriente, ¿sí? Y esa corriente cuando pasa por ese cable genera una temperatura, que eso es lo que les quiero decir. Eso genera una temperatura, ¿sí? Dice, puede transportar un conductor continuamente. ¿Qué significa continuamente? Pues que yo dejo la sanduchera a 10 minutos conectada. Entonces, continuamente es que, por ejemplo, el cable de la nevera, el utensilio que nunca se desconecta en la vida es la nevera. ¿Sí? Entonces, pues se desconecta la nevera y se dañan las cosas. Yo dejo la nevera conectada siempre, llueve, truena, relampaguee, 24/7. Ese cable debe estar calculado para que esa corriente me la pueda soportar sin ningún problema. Y al esa corriente estar pasando por ese cable, eso genera su temperatura. Entonces, volviendo a la definición, que es bastante sencilla, a veces confunde un poquito. Entonces dice, la máxima corriente, esto ya está calculado, digamos 2.5 amperios, bueno, eso es bastante poquito. La máxima corriente en amperios, porque estos son 2.5 amperios, que puede soportar un conductor, o sea, el cable o el alambre que yo tenga conectado a ese equipo o a esa, eso se le conoce como carga, ¿sí? Entre más carga, pues consume más vatios y entre más vatios, pues va a consumir más corriente. Y entre más corriente, pues tiene que ser más grueso el conductor para que me lo soporte, ¿sí? Continuamente bajo las condiciones de uso, o sea, bajo las condiciones de uso del aparato, sin exceder su temperatura. No puede exceder una temperatura, porque ¿qué pasa si excede la temperatura? Pues se me va a derretir, ¿sí? Se me va a derretir el cable y eso me va a crear un incendio. Entonces, si yo tengo una que me soporte 2.5 amperios, pues no le puedo poner a la sanduchera, no sé, un cable de parlante, por ejemplo. Pues se va a quemar. ¿Sí? Ellos normalmente tienen un cable calibre 16, 18, un poquito, que lo soportan sobrado. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante la definición. Máxima corriente en amperios que puede transportar un conductor continuamente bajo las condiciones de uso sin exceder su temperatura. Listo, muy bien. Ya entendimos qué significa la definición. Es muy importante. No podemos leerla rápidamente ni pasarnos rápido esta lámina, porque pues si ya entendemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a calcular, cómo funciona la tabla que vamos a trabajar ahorita, pues va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan el cálculo que vamos a hacer. Listo. Entonces, acá está la tabla. La famosa tablita 3, 10, 15, B16. Antes se llamaba la 3, 10, 16 en la versión 1 de la norma. ¿Sí? Si yo lo veo en la norma, acá está la norma de nosotros, el documento que yo les envié, aquí está, va a aparecer, esta, ¿sí? Que dice capacidad, bueno, ampacity, pero me trata en conductores aislados con tensiones nominales de 2000 voltios, 60, cha, 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 cha. Póngale cuidado que esto es muy importante. No más de 3 conductores portadores de corriente. No más de 3. Ojo con eso. No más de 3. Ay, ¿qué pasa si yo meto más de 3 cables por un tubo? Pues toca hacer otra cosa que vamos a hacer. Entonces yo aquí miro la tabla y aquí veo, por ejemplo, esta sección es para la parte que está en cobre, que es normalmente lo que tenemos nosotros acá. Y esto es para aluminio. La de aluminio, pues, no la vamos a usar porque, pues, normalmente se cablea en cobre.
Ay, que es que a mí me llega la cometida en aluminio. Sí, claro. Si usted vive, por ejemplo, en un conjunto residencial, yo hoy estaba destapando un tablero de distribución para colocar otro circuito que necesitaba el usuario, ¿sí? Y venía el conductor en aluminio, el conductor de la cometida, ¿no? Venía un conductor súper grueso en aluminio. Yo me puse a revisarlo. Ay, ¿qué tiene que ver con la tabla? Nada, porque esa es la cometida. Pero sí, como yo le voy a conectar aluminio y cobre, el elemento debe decir, o el tablero debe decir, que está permitido para trabajar con aluminio y con cobre. Porque si no genera par galvánico y ahí sí va a crear una oxidación y eso a futuro va a hacer es que se dañe. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con cobre. El aluminio no lo vamos a tocar. Lo que significa que solo vamos a usar esta barrita de acá. 60, 75 y 90. ¿Listo? Estas de aquí, estas no las vamos a usar. Entonces esta parte de la tabla no la vamos a mirar. Importantísimo, sección transversal. Importantísimo, el calibre. Pero todo esto está en el conductor, o sea, en el cable. El cable o el alambre. ¿Cuál es la diferencia entre un cable y un alambre? ¿Alguno me puede contestar en el chat, por favor? ¿Qué diferencia hay entre cable y alambre? ¿Alguno sabe, chicos? Alambre es un conductor. Ok, muy bien. Cable contiene hilos. Muy bien. Cable viene encauchetado. Bueno, entonces vamos a contestar acá. Ok, bueno, vamos a contestarle acá a todos mientras van escribiendo. Entonces, el señor Gilberto dice, alambre es un conductor. Sí, señor, el alambre es uno solo, o sea, es un solo filamento. ¿Sí? Y ya. El señor Alexander dice, cable tiene hilos. Sí, el cable es 7 hilos. Normalmente vienen 7 hilos. Si usted los cuenta, usted coge los hilitos, son 7. ¿Listo? La señora María de la Cruz dice, cable bien encauchetado. Tanto el cable como el alambre, todos tienen, pero no encauchetado, el encauchetado negro que van los tres y bien encauchetado, no, sino que todos tienen su protección, ¿sí? Todos, o sea, no vienen desnudos, vienen con su protección, ¿sí? Ya el encauchetado se le llama es cuando yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 filamentos que cada uno viene con su protección de caucho más otro encauchetado adicional. Eso es, por ejemplo, para extensiones o para ciertos otros usos que se necesita un cable encauchetado. Lo voy a meter por una canalización y bueno, quiero proteger esa red, pues lo hago de esa manera. ¿Listo? El señor Fabián Andrés dice, tengo claro que ambos soportan la misma capacidad de amperios, pero uno viene sólido y el otro tiene 7 filamentos. Sí, muy bien. Muy importante lo que dice el señor Fabián. Tanto el cable como el alambre, todos, si son certificados, ojo con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no sé, porque es que una cosa muy diferente, si yo me voy a la ferretería de un chucho aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Ah, ya, ¿cómo tiene el metro de calibre 12, por ejemplo? Ay, no, a 1200. A mí me dicen 1200 y a mí ya me empieza a rascar la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso va a ser un cable marca Gallo, ¿sí? Que no tiene certificación. Cambio, por ejemplo, usted va a un sitio a la fija, con los ojos cerrados, si usted no sabe bueno, nada del tema y dice, bueno, quiero cualquier cosa que me vendan certificado, por ejemplo, Home Center. Yo porque yo también soy del círculo de especialistas y compro mi herramienta, todas mis cosas en Home Center. ¿Por qué? Porque sé que son certificados. Si compro un taladro, por ejemplo, cualquier marca que me valga lo que sea, yo sé que es certificado. Ay, pero es que en Mercado Libre vale la mitad de la plata. Ah, pues claro, mijo, no ve que lo traen de China y le hacen el empaque igualito y le ponen el mismo nombre de la marca que a usted le gusta, la marca que sea, y es igualito, pero el rendimiento no es igual porque no es original.
Entonces, si usted tiene dudas de algo, pues compre en un sitio donde a usted le vendan cosas certificadas. Si no es certificado, esta tabla no sirve para nada, señores y señoras. O sea, no sirve para absolutamente nada. Un cable debe tener 7 marcaciones. 7 marcaciones. Nombre del fabricante, sección transversal, importantísimo en milímetros cuadrados. ¿Sí? Por ejemplo, el cable más famoso en todos los electricistas de Colombia, ¿cuál es? Este que le estoy marcando, el número 12. Pero usted tiene que leer que el cable le diga 3,30 milímetros cuadrados. Si usted no lee 3,30 milímetros cuadrados en el conductor, pues no pasa nada. ¿Sí? Usted sabe que es calibre 12, él dice 3,30 milímetros cuadrados, calibre 12 AWG, 90 grados Celsius, dice THHN, TH no sé qué, THHW. ¿Sí? Las siglas en inglés dicen Thermo High Heat Wet, traducido al español. Recubrimiento termo altas temperaturas, high heat, altas temperaturas, wet para sitios mojados. O sea, por ejemplo, para instalarlo en baños, cocinas, exteriores, terrazas, etcétera. Usted sabe que usted un cable de esos, pues lo puede instalar donde quiera y no va a tener problema. Soporta 90 grados Celsius. ¿Sí? Calibre TAN, pero certificado, de marcas certificadas. Por ejemplo, Centel, Sanex, Astrocables, etcétera. Después que sea certificado, al ojo cerrado usted lo puede comprar. Pero si usted va a la ferretería de Don Chucho aquí a la vuelta de la esquina y le venden un cable a 1.200 pesos, pues a ver, ¿qué reclamo va a hacer? Ay, es que vea, se me quemó la instalación y se quemó la casa. Ay, sí. Bueno, pues no ve que eso es el económico. Y como ahorita todo el mundo es el bolsillo, ¿sí o no? Pero lo importante, digamos, nosotros como electricistas o las personas que trabajamos en el área de construcción, lo más importante es que todos los elementos sean certificados, ¿sí? Acá dice el señor Fabián, el Condumex es certificado, creo que es venezolano. No, la verdad no sabría decirle. Tocaría mirar en la página del fabricante, ¿sí? Usted valida en la página del fabricante y eso no importa si lo hacen en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, China, eso no interesa el país de fabricación. Después de que tenga certificación, usted lo puede usar sin problema. ¿Por qué se los digo? Porque una certificación cuesta $5.000. Y un fabricante no vas a poner a botar 25 millones de pesos a la basura para que le den una certificación de un cable que no sirve o que no pasa todos estos estudios. Porque a todos los conductores certificados les hacen todos estos estudios y tienen que garantizar que lo que el fabricante está diciendo es lo que vende. Entonces, sencillo. No importa, no importa, digamos, de dónde, el origen de la fábrica, si es, y normalmente muchas fábricas de conductores están en muchísimos países. Latinoamérica, Europa, Asia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, General Cable, que son que son de los más grandes productores del mundo, pues están en muchos países. Bien, entonces ya entendemos primero la importancia de yo adquirir productos en sitios certificados. Muy importante, ¿sí? Todo tiene que estar con RETIE, tiene que estar con todas las certificaciones. Si está certificado, usted puede ingresar a la página del fabricante y descargar la certificación de producto. Porque si usted, por ejemplo, es contratista de, no sé, del Estado o cualquier empresa y le piden, ¿usted me va a vender este material? Sí, claro, sí, señor. Hágame el favor y me trae la certificación de producto. De todo, ¿no? No solo del cable, del breaker, de los tomas, de todo. Pues usted, ¿qué tiene que hacer? Pues usted ingresa a la página del fabricante, usted descarga su certificación de producto y usted tiene como mostrarle al cliente, mire, este producto es certificado. Obviamente no le va a costar 1.500 pesos, pero pues es certificado, ¿sí? Y pues las cosas cuestan. Al igual les va a pagar el cliente, no les va a pagar usted. Pero lo que uno sí no debe hacer, y esas son una de las cosas cuando usted tiene matrícula profesional, o si me escuchan electricistas o personas que están estudiando la parte eléctrica,
o que quieren ser electricistas, pues el día que usted tenga su matrícula profesional, pues ya le van a decir en la parte de ética, le van a decir, mire, usted debe hacer esto, 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 esto. Porque ser ético es trabajar con material certificado. ¿Y usted dónde consigue material certificado a la ciega? Pues, en un home center, sencillo. Usted va a cualquier almacén y desde un tornillo hasta todo lo que le vendan va certificado. Entonces usted va a la fija y no tiene problemas. Sigamos. Entonces volviendo acá, que se nos va el tiempo rápido. Sigamos acá. Entonces vamos ahora a mirar esto cómo es que se come, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, yo voy a explicarles un ejercicio paso a paso. Cuando termine el ejercicio, vamos a habilitar un espacio pequeñito para que hagan preguntas. Luego, ustedes van a hacer un ejercicio solitos, con ayuda de las tablas que ya les envié, y vamos a revisarlo, ¿listo? Que recuerden que hoy es solamente 1 hora y se nos pasa el tiempo rápido. Ejercicio práctico. Entonces vamos a la tabla 3, 10, 15, B, 16, que es la nueva, que fue la que yo les envié en el documento, que es esta. ¿Listo? Y anteriormente era la 3, 10, 16, que también la pueden ver en la primera actualización de la norma. Entonces dice, bueno, el Ampacity ya vimos, acá está en el NEC 2017 y acá está en, la norma de Colombia. Dice lo mismo, simplemente lo que hicieron fue traducirlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, tengo 20 conductores, o sea, tengo 20 cables o 20 alambres, ¿sí? Portadores de corriente, no estamos contando las tierras, de calibre 1,0, ¿sí? Y lo tenemos por un ducto, o sea, por una tubería, por una canalización. Esos conductores están a 60 grados Celsius, ¿sí? Entonces ya empezamos, ya empezó la cosa chévere, ¿no? 60 grados Celsius, entonces, aquí están, 60 grados Celsius. ¿Listo? Recordemos que tenemos 75 grados Celsius y 90. Bueno. ¿Cuál es el ampacity o la ampacidad para una temperatura ambiente de 36 grados Celsius? ¿Cómo así? ¿Y es que hay temperatura ambiente y hay temperatura del conductor? Sí, así es. La temperatura del conductor o del cable es una cosa. La temperatura ambiente de la parte del país donde yo esté haciendo la instalación es otra cosa. No es lo mismo hacer una instalación en Bogotá que hacerlo en la costa. ¿No? No más aquí cerquitica. Aquí en Bogotá irme para Girardot, ¿sí? No es lo mismo porque la temperatura ambiente es diferente. ¿Listo? Entonces tengo que saber esos factores para poder hacer el cálculo. ¿Quién me dice cuál es la temperatura ambiente? Ya sé que me van a preguntar. Eso no la da ni el IDEA, ni la Agustín Codazzi, ni nada de eso, sino que el operador de red es el que te dice eso. El operador de red, ¿quién es? Por ejemplo, en Bogotá es Codensa. En el Codensa. Entonces ellos te dicen cuál es la temperatura ambiente. ¿Listo? Para hacer los cálculos, pues estos cálculos normalmente son cálculos de ingeniería, aunque son muy sencillos, lo van a hacer, son 2 multiplicaciones, es sencillo, pero cuando usted como técnico le pasan un plano, pues a usted le dicen, mire, por aquí tiene que conectar un conductor calibre 12, 14, el que sea, y ya el ingeniero le pasa el plano y usted como técnico pues lo que hace es instalarlo, ¿sí? Pero si a usted lo llama un cliente, como me han llamado a mí, me dice, ay, mire, hágame un favor, es que tengo que instalar esta nevera en este negocio, pero tuve un corto y se me quemaron esos cables. ¿Qué puedo hacer? Pues, como usted es el técnico, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Y usted qué dice, no, pues metámosle 12, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque llevo 30 años haciéndolo. Error. Tengo que calcular cuánto me consume la nevera y de esa manera yo hago el cálculo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, porfa, tomen nota porque voy a pasar las láminas y... Entonces tengo 20 conductores, o sea, 20 cables, calibre 1,0,
por un ducto, por un tubo a 60 grados Celsius y la temperatura ambiente de esa zona donde lo voy a poner, por ejemplo, es de 36 grados Celsius. Entonces vamos a hacerlo. Entonces dice, tengo 20 conductores, calibre 1,0 a 60 grados Celsius, ¿cuál es el ampacity? Paso 1. En la tabla 3, 10, 15, B16, que ya la tienen, ¿sí? La idea es que a medida que yo les voy mostrando el ejercicio, usted va viendo la tabla ya en su computador o en su teléfono, ¿sí? La tiene ahí para que la mire. ¿Listo? Yo acá tengo la tabla, entonces aquí está la tablita. Porque hay dos, ¿no? Les puse varias hojas. Está esa, está la 317, que es para otra cosa que ahora les voy a explicar para qué es. Hay una tercera página donde dice factor de corrección de temperatura ambiente, que ahora lo vemos, y dice, bueno, esta es para 30 grados Celsius, esa es la de 40 no la vamos a mirar, esta no, porque esto es para otra cosa, estamos con 30 grados Celsius, sino que estaba ahí en la misma página de la norma, pues tocó dejarla. Y esta otra que dice factor de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente, muy importante. Ay, ¿cómo así? Si tengo más de 3 cables, ¿me toca hacer un ajuste? Pues claro, que fue lo que vimos en la lámina esa que les mostraba al principio. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces dice, observemos que para corriente de calibre 1,0 a 60 grados Celsius, ¿cuánto es? Entonces vamos a la tabla. Todos, por favor. Entonces voy a la tablita. Entonces voy a buscar el calibre. Acá tenemos a WGOK 1000. Entonces 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Aquí está. 1, 0. ¿Sí o no? Entonces me voy por esa línea. Me voy así. Aquí está. Acá tengo, bueno, que tengo una sección transversal que es de 53.5. O sea, realmente es gruesito. Y a 60 grados Celsius. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? Escríbanme en el chat. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la corriente? Hagan así. Chun, y de aquí para acá. Chun. ¿Cuánto les da? Anótenme ahí en el chat, por favor. Acá dice el señor Juan Carlos 125. Me da aquí, verlo. Muy bien, señor Juan Carlos. Entonces, a 60 grados Celsius, calibre 1,0, me da 125. Muy bien, señor Fernando. Entonces, tenemos acá calibre 1,0, 60 grados Celsius, que está acá la temperatura, me da 125. ¿Listo? Entonces dice, para un 0 a 60 grados Celsius, 125 amperios. Muy bien. Entonces ya sabemos que si yo voy a voy a colocar un cable, un cablecito. Le voy a colocar corriente a un cable, calibre 1,0 a 60 grados Celsius, él me soporta 125 amperios. ¿Qué significa? Que yo puedo hacerle pasar 125 amperios a ese cable y no va a molestar. ¿Listo? Bien. Sigamos. Entonces dice, temperatura ambiente de 36 grados Celsius. Es el paso 2. Tenemos que ir a la tabla 3, 10, 15, B2A. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces vamos a leer acá qué nos dice la norma. Entonces, mire, pónganle cuidado a lo que nos dice. Basado en una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. ¿Qué significa? Que si yo me paso de los 30 grados Celsius, 31, 32, 30, los que sean, ya esta tabla sí me aplica, pero con ciertas cosas. ¿Sí? Entonces me voy para la otra tablita. Para la otra, no, es esta. Para la 3, 10, 15, B2A. Entonces dice factor de corrección. ¿Qué es una corrección? Pues es un ajuste de la temperatura ambiente basada a 30 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Pues es muy fácil. Póngale cuidado. Para temperatura ambiente distinta a 30 grados Celsius, multiplique la capacidad de corriente permisible específica de la tabla por la capacidad de corriente ampacity y el factor de corrección apropiado mostrado a continuación. ¿Eso qué traduce en español?
Entre más frío esté el ambiente, digamos, me voy para la Antártida a hacer una instalación. Pero también hay casas, ¿cierto? Ah, bueno. Y funciona la misma norma que tenemos acá. El NEC funciona en la mayoría de países del mundo, a excepción de los que trabajan con la norma europea, ¿sí? Que es otra norma, pero en muchísimos, más de la mitad del mundo trabajan con esta. Entonces, trabajo es lo que tenemos los electricistas. Si yo me voy a hacer una instalación a la Antártida, que es de 10 grados o menos, pues me soporta 1.29. ¿Cómo así? Pues claro, si yo antes podía colocar 10 amperios, ¿cierto? 10 amperios en una canalización. Ahora puedo meter 1.29. ¿Sí? O sea que puedo meter el 30% más. O sea que puedo colocar 12,9 amperios. ¿Sí ven? Eso es lo que quiere decir. Ah, si el cable me soporta 10, yo le puedo meter 12.9. Ahí tan chévere. ¿Y por qué? Pues claro, con eje frío, pues yo le puedo colocar más. Pero miren que a medida que se va calentando la cosa, es más poquito. De 11 a 15, 1.22. Volvámoslo al normal. De 26 a 30, pues 1. ¿Cómo así 1? Pues sí, lo que dice la tabla. Pues 1, normalito. Pues si es 20, 20, 30, 30, lo que sea. O sea, es el mismo, es como multiplicarlo por la unidad, por el mismo valor. Ah, pues ya como no estamos en la Antártida, sino que estamos en Bogotá. Entonces, vea, 26 a 30 grados por 1, normalito. Ah, ya. Me voy para la costa, me voy para la Guajira, que es como 40 y pico de grados. Imagino una vaina 40, más de 40 grados. Entonces, eso es, para eso sirve esta tabla, para que la entendamos. ¿Por qué? ¿Quién me dice cuánto es el factor de corrección para esos conductores que estamos haciendo ahí? Señor Juan Carlos dice 0.82. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que tiene razón o no? Alguien más que me confirme a ver si es verdad o de pronto el señor Juan Carlos miró mal, se equivocó, uno no sabe. Alexander dice que sí. Sí, claro, mírelo, aquí está, mírelo. Usted se ve aquí derechito, chun, 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 y de eso. Ah, y para 75 grados, pues es otro valor, y para 90 grados Celsius es otro valor. Pero como estamos a 60, pues es este. Bien, aquí está, mírelo. Para 36 grados Celsius, 0,82. Entonces vamos a hacer la primera operación matemática. Sencillita. Voy a coger estos 125 y lo voy a multiplicar por el 0,82. Y eso me va a dar 102.5 amperios. ¿Qué significa eso? Ah, que el conductor ya no me va a soportar los 125 amperios que me decía la tabla, ¿cierto? Porque eso dice la tabla acá. ¿Ya no? Aquí está, vale. Acá se me pasó. Aquí está, 125. Calibre un cero me soporta 125 amperios. Ah, pero resulta que como me tocó hacer ajuste por temperatura, ¿sí? Me tocó hacer ajuste porque es que estoy para Girardot y está caliente. Entonces, ya no es 30 grados Celsius, sino que es 36. Ya yo no puedo transportar los 125 amperios por cada conductor, sino que solamente puedo colocarle 102.5 amperios. ¿Listo? Sencillo, sigamos. Que nos queda el espacio de preguntas y que ustedes hagan sus ejercicios. Paso 3. Para transportar los 20 conductores, o sea, yo voy a meter 20 cables por dentro de un tubo, ¿cierto? Hay otro factor de corrección que está en la tabla 3, 10, 15 B3A,
que ustedes la tienen, está al final, al final. Al final. Aquí la tenemos. Y esa vendría siendo esta de acá, esta tablita. Ahí la tienen a lo último del documento, validarla. ¿Listo? Factor de ajuste por más de 3 conductores portadores de corriente. Entonces, entre más cables yo tenga metido en el tubo, pues ¿qué pasa? Pues hay más calor, ¿cierto? Eso es lo mismo como los que vamos en Transmilenio, ¿sí o no? Eso cuando está vacío, pues van poquitos, pues chévere, ¿no? Pero eso cuando va lleno, pues entre más conductores vayan en el tubo, pues hay más calor, ¿sí o no? Y entre más gente vaya, pues en el bus más lleno, pues más calor va a ser, ¿cierto? Sin contar las demás cosas, ¿no? Estamos hablando solo de la parte calorífica. Entonces, entre más lleno, más calor, es lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer un ajuste por temperatura. Si tengo de 4 a 6 conductores, le coloco esto va en porcentajes, 80%, de 7 a 9 el 70, de 10 a 20 el 50, 21 al 30, 45, 31 a 40 el 40 y de 41 o más es al 35%. ¿Listo? Como en este caso tengo 20, pues es el 50%. Entonces va la segunda operación que es, pues lo pueden hacer por multiplicación, si quieren. Entonces cojo 122.5 por el 50%, que es lo mismo que si yo cojo y lo multiplico por 0.5, ¿sí? Es la misma cosa. O por la mitad, o lo divido entre dos, la misma cosa, 50%, 0.5, o dividirlo entre dos da lo mismo que la mitad. Entonces, el 50% o la mitad de 102,5 amperios, pues me va a dar 51.25 amperios. Conclusión. Por lo tanto, por cada conductor, o sea, por cada cable que antes yo podía transportar 125 amperios, solo puedo transportar 51.25. ¿Y por qué tan poquito? Pues primero porque la temperatura ambiente está a 36 grados Celsius. Y segundo porque voy a meter 20 cables por un tubo. Entonces eso allá adentro es una olla a presión. Entonces solo puedo transportar eso. ¿Listo? Para los 20 conductores, en vez de poder transportar 2500 amperios, solo se puede transportar 1025 amperios. Como quien dice, solo puedo transportar las 3/5 partes. O sea, estoy perdiendo 1000 amperios, 1500 amperios. Perdón, las 2/5 partes puedo transportar y pierdo 3/5 partes. Si lo pasamos a porcentajes, pierdo como el 60% de la corriente y solo transporto el 40%. Pero pues por las condiciones del ejercicio. ¿Listo? Entonces, por favor, me indican si está claro el ejercicio. Ahí en el chat, por favor. Listo, muy bien. Entonces, antes de comenzar el ejercicio que ustedes van a hacer, ¿sí? Porque van a hacer un ejercicio. Entonces, si hay preguntas para que por favor me habilite, Karen, si es tan amable, los micrófonos de los asistentes. Y si hay preguntas, sería levantar la mano y contestamos las preguntas. Listo, dale. Perfecto. ¿Cómo hago? Creo A que ya ver. quedaron habilitados. Sin embargo, si quieren hablar, levantan la manito Ujú. y si algo yo se los reactivo. Ah, ¿Vale? sí, listo. Sí, uno por uno para que sean unas 3, 4 preguntitas y arrancamos a hacer el ejercicio porque el tema es muy interesante, ¿sí? Pero el tiempo nos come. Entonces, ¿quién tiene levantada la mano? No puedo visualizar para darle la palabra a la persona. Por ahora no veo a nadie. Entonces, sí, pues si alguien tiene una pregunta, puede presionar el botoncito de la manito que está ahí. Con eso sabemos.
O no Acá no, sé, creo que... Ah, mira, acá hay una no, persona. sí, bueno. Bueno, el señor Luis Alberto se le habilitó el micrófono. Sí, muy buenas noches. Sí, don Luis, buenas Muchas, noches. muchas gracias por la explicación en términos muy sencillos. Ingeniero, una pregunta. ¿La capacidad de corriente de alambre y de cable de filamentos es la misma? Entiendo que sí, pero si me confirma, por favor. Sí, señor, es igual. Mientras el fabricante, eh, obviamente tenemos que el calibre sea igual y bueno, sí, sea lo mismo, sí, independientemente del fabricante, después que sea certificado, eh, el fabricante debe garantizar que tanto cable como alambre debe soportar la misma cantidad de corriente. Excelente, mil gracias. Con mucho gusto, don Luis. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Yo estoy viendo algunas, pero por el chat. acá en el chat. Sí, por acá el señor Juan Carlos dice, ¿qué tipo de canalización se debe tener en cuenta? Bueno, ahí ya depende, ¿no? Si es canalización por muro, si es exterior, ¿sí? Si es por cielo raso, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Claro que el material del tubo importa, señor Fabián, porque tengo que usar tubo bueno, ¿no? Tubo certificado, no podemos usar cáscara de huevo ni liviano, porque eso pues no sirve. Tiene que ser una tubería buena, dependiendo de lo que yo vaya a requerir. Si es exterior, pues la hacemos en IMC, en metal, o también está una nueva tubería que es gris, que es muy buena, ¿sí? Pero todo depende de la instalación que yo vaya a hacer, porque cada instalación es diferente, señor Fabián. Entonces, sí, es distinto, cada instalación es diferente, entonces ya dependiendo de eso. Lo importante acá que nos llevemos como de conciencia muy importante, trabajemos con todo certificado. Cuando uno está en la obra y a uno le falta cualquier cosita, usted va a la ferretería del barrio y ay, el problema es ese, ¿sí? Que obviamente pues usan materiales económicos, entonces no es lo mismo. No es lo mismo un tubo certificado que un tubo X, ¿sí? Entonces, y si voy a utilizar, ¿qué? Lo voy a poner en mampostería, lo voy a poner en concreto, bueno. Entonces eso ya depende mucho, pero yo siempre voto por usar los mejores materiales, porque es que igual una tubería, ¿cuánto le va a durar? Pues toda la vida. ¿Cuánto es la garantía de una instalación, de un cableado? Son 10 años, dice el código, pues no tanto la norma, sino como la parte del código. Dice que una instalación nueva tiene garantía de 10 años. Entonces, yo no puedo usar un cable gatuelo porque pues eso no va a dar un brinco. Al igual, usted mira, usted pela ese cable y dijo tiene 3 pelitos. Entonces no sirve. O sea, el fabricante le debe garantizar a usted de que todos los materiales sea lo mejor. Yo siempre con mis clientes, ay, no, es que eso está muy caro, ingeniero. Ay, qué pena, es que yo no trabajo sino con cosas certificadas. Si quiere que yo le trabaje, con mucho gusto, cosas certificadas. Ay, entonces yo quiero comprar los materiales. Ah, sí, señor. Hagamos la listica, vaya a la fija a Home Center. O vaya, no sé, para algún sitio que sea certificado, ¿no? No lo van a mandar al centro porque allá le piratean a uno hasta, mejor dicho, hasta la risa. Usted mira el cable, yo he visto en el centro el cable, cogen y lo marcan igualito, Centelsa o la marca que sea, la bolsa la mandan a hacer y queda, usted coge los dos rayos y se ven idénticos, pero usted se da cuenta es en el peso. Pero uno porque es electricista, pero al cliente le meten los dedos a la boca. En cambio, en un sitio certificado, pues en Home Center, ¿cómo le van a dar en la cabeza? Pues vale tanto y ya, pues cómprelo. Usted sabe que es certificado. Y si tiene algún problema ya el material ya lo cambian. En ninguna parte le van a dar eso. Entonces, pues lo más importante es eso. Después que usted trabaje con material certificado, que usted siga esas tablitas que estamos viendo. Haga el cálculo como es para lo que va a instalar. No va a tener ningún problema. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer este ejercicio
para concluir la charla de hoy y ya el día de mañana, a la misma hora, vamos a seguir, pero con cálculo de cargas. Ya vamos a hablar acerca de cómo hacer un cálculo en una vivienda. Bueno, entonces dice, de acuerdo a la tabla 3.10.15b16, ¿sí? O sea, la que estamos estudiando, ¿cierto? A la misma tablita que estamos viendo. De la NTC 2050, versión 2, tenemos un conductor de 33,62 milímetros cuadrados de aluminio a 60 grados Celsius, ¿sí? Una cascarita ahí a ver si me entendieron bien. Entonces, yo me voy a ir vamos a subir acá la tabla, yo me voy a ir por acá, por la parte de sección transversal, ¿listo? Entonces que el ejercicio no los confunda porque igual la idea es aprender. Entonces, sección 33,62 milímetros cuadrados. Entonces vamos a mirar eso. Acá está. 33,62. Mírelo, aquí está. Aquí se lo voy a subrayar. No le voy a decir ni quién es, ni cómo se come, ni nada. Simplemente le voy a decir que es ahí. ¿Listo? De aluminio a 60 grados Celsius. Ojo, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio teórico. Pues en aluminio, a menos que estemos en Estados Unidos, por allá en Europa, acá no hay aluminio. Pero para el ejercicio lo vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Listo? Pero pues siempre vamos a usar la de cobre porque pues acá no hay aluminio. Simplemente es un ejercicio teórico y pues lo vamos a manejar así como para que ustedes naveguen en la tabla y miren la diferencia. Entonces dice, ¿cuál es la ampacidad de la ampacity? Si la temperatura ambiente donde está instalado es de 40 grados Celsius, recuerden que ahorita era 36, y además se van a instalar 9 conductores por la misma tubería. O sea, en vez de 20 voy a meter 9 cables por un tubo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos para hacer eso, son 2 multiplicacioncitas y analizamos la respuesta. Entonces les doy 5 minutos a partir de ahora y lo revisamos para terminar la sesión de hoy. Monzante que le mete también fuerza y temperamento a Alexander en el piso. El vato aquí Fabra sabe, el autor del gol. A la mamá. ¿Tienen activo el audio? Por favor, silenciemos. ¿Son tan amables? No controlando a lo brasileño, porque es un gol del remate característico históricamente del fútbol brasileño el que consigue Porta. El relato de Carlos Alberto Morales, vamos del gol en Colombia. Pelota que va quedando sobre la banda izquierda para que venga tratando de salir a la quinta del conjunto colombiano de... Por favor, silenciamos los micrófonos. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna persona ya terminó el ejercicio y nos quiere compartir los resultados? ¿Cómo les fue? Si estuvo sencillo, tuvieron algún inconveniente. Igual ahorita se los voy a explicar, lo vamos a revisar, pero sí quiero saber cómo lo hicieron. Entonces, si alguna persona quiere participar, o me escriben en el chat, por favor. Están un poco tímidos hoy. ¿Alguna persona realizó el ejercicio? No ha terminado, dice Alexander. ¿Alguien más? Por acá el señor Gilberto dice que utilización del 30%. Bueno, ahorita lo miramos. Bueno, entonces voy a desarrollarlo para que resolvamos algunas dudas. ¿Cuál tabla de temperatura? No, la de 30, la de 40 no la hemos trabajado, señor Fernando. Por eso yo la taché. Solo la de 30. Yo creo que el señor Fernando se refiere a esta tabla que está acá atrás. Esta de 40 no. Esta de 40 grados no. Esta. La única tabla que manejamos, que fue la 3, 10, 15, B2A. Esta es la que se maneja. Es muy parecido al ejercicio anterior. Es muy parecido, lo único que hice fue cambiar unos daticos. Bueno, vamos a resolverlo por el tema del tiempo. Entonces, bueno, acá están ustedes pensando mucho. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Acá tengo, bueno, todos los cálculos en una misma página. Pero entonces, ¿qué nos dice? Bueno, los 33,62 milímetros cuadrados nos da un 2 AWG. Ese datico nos lo había regalado uno de los compañeros que fue el señor Juan Carlos, ya nos había dicho 2 AWG cuando iniciamos el ejercicio. Y el señor Carlos Alejandro también nos lo dijo. Entonces, listo, ya sabemos que es 2 AWG, eso es lo más importante, saber cuál es el calibre. Entonces acá estaba el de 3362, es un calibre número 2. ¿Listo? Bien. Posteriormente, ¿qué nos dice? Nos dice 60 grados Celsius en aluminio. Entonces vamos a la tablita. Está acá. Vamos a aluminio, 60 grados Celsius. Aquí está aluminio. Entonces bajamos acá y nos confrontamos con lo que tenemos aquí. Calibre 2, Tenemos acá un datico. ¿Listo? Entonces, 2AWG, Es que esta tabla no es, esta es la 17. Yo sí decía que el valor no me estaba dando. Estábamos en la tabla que no era. Esta sí es, 3, 10, 15, B16. Calibre 2, bajamos 60 grados Celsius y nos da 75 amperios. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice acá? 75. Muy bien. 75 amperios. Entonces luego, factor de corrección por temperatura ambiente. Recordemos que es igual al que habíamos trabajado en el ejercicio anterior. No se los cambié pues para que fuera más sencillo que ustedes lo pudieran hacer. Volvemos otra vez. Como es de 40, va igual, ¿no? De 36 a 40 es el mismo porcentaje. Entonces nos volvió a dar el 0,82 que está acá. ¿Listo? Lo pudimos trabajar, ¿sí? Entonces nos da 0,82. ¿De acuerdo? Aquí independientemente si es aluminio o es cobre, es lo mismo. Es la misma corrección. ¿Listo? Por eso solamente hay una tabla. ¿De acuerdo?
Entonces, no es como la otra que dice al lado izquierdo aluminio y al lado derecho izquierdo cobre, el derecho aluminio. Acá no importa. Entonces, 0,82 es igual. Lo tenemos acá. Muy bien. Ya al hacer eso, pues yo voy a hacer una multiplicación. 75 amperios por 0,82. Eso me va a dar 61,5 amperios. ¿Listo? Y ahorita me dice, y si voy a instalar 9 conductores por la misma tubería. Entonces, ahí que me hace falta. Como son 9 conductores, me toca hacer factor de corrección por número de conductores. Entonces, yo me voy acá a la tablita, ¿cierto? Y me voy acá a la tablita, que es factor de ajuste por el número de conductores que yo tengo en la tubería. Entonces, tengo de 7 a 9, sería el 70%. ¿Listo? Entonces, volvemos acá al ejercicio. Entonces, cojo y multiplico 61,5 amperios que ya tengo por el 70%. ¿Sí? Es lo mismo si yo lo multiplico, cojo la calculadora y coloco 61,5 por 0,70. Es la misma cosa. O 61,5 por 70 dividido 100 también me da igual. ¿Listo? O en la calculadora también le puedo dar 61,5 amperios por 70% y ahí sale automático. Entonces les va a dar un valor de 43,05. ¿Qué significa? Que por un solo conductor, en vez de poder transportar 75 amperios, que era lo que originalmente me decía la tabla, solo puedo transportar 43,05. Y en total, por los 9 conductores, pues puedo transportar 387,45 amperios. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, Karen, si me habilitas los micrófonos, por si hay alguna otra duda de los asistentes para concluir. Ok, aquí le habilita el micrófono al señor Germán, que está levantando la manito. Perfecto. Buenas noches. ¿Me escucha, profe? Sí, señor Germán, con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias por el ejercicio muy dinámico. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que por la parte estructural va enfocada la primera parte hacia es mejor el tubo que recibe máximo 3 alambres o 3 cables o la canaleta. Muchas gracias, profe. Otra, pero usted me está hablando es por dentro del muro. Sí, una cosa es cuando uno acomete con tubería plástica, ¿sí? Y otra Sí. cosa es que ya por la cuestión estructural y por la capacidad de porte, es mejor la canaleta para cuando son más de 3, 4 alambres o si es por el tubo. ¿Me hago entender? No, pues sí, claro, normalmente es el tubo, ya toca es mirar los diámetros, pero ya hay otra cosa que es que se utiliza mucho en los edificios, ¿sí? Obviamente, tengo un edificio de 6, 7, 8, 10 pisos, o en el conjunto que yo vivo, que son 12 pisos, pues no voy a tirar un conductor por tubería desde el piso 6 hasta el piso 1, donde tengo los armarios, ¿sí? Eso ya se usan, son las electrobarras. Entonces ya las electrobarras sí me permiten yo tener haga de cuenta que es como si yo tuviera un barraje de un tablero de distribución, pero por todo el edificio de piso 1 al último piso, y de ahí yo me voy colgando como si fuera el barraje principal de un tablero de distribución, me voy ya colgando a cada una de las cargas o los apartamentos. Eso todo depende del tamaño de la edificación. Pero si son 2 pisos, 3 pisos, tubería, no hay ningún problema. Al igual, ¿por qué? Porque pues cada piso tendrá 1 o 2 apartamentos y todo toca hacerlo independiente. Ya la tubería que me sube la cometida desde el primer piso hasta arriba, pues sí, es una sola, ¿sí? Pero entonces todo depende de la instalación que yo vaya a realizar. Claro, es un edificio, la norma creo que, si no estoy mal, dice más de 5 pisos. No recuerdo exactamente el número en este momento. O eso es por altura, creo que son 20 metros. Ya exige que sea electrobarra, ¿sí? Pero entonces todo depende. Pero lo ideal es que si usted va
a colocar tubería por dentro de los muros, porfa no me vaya a meter solo de media, porque siempre es el problema que usted necesita colocar un circuito más y no hay por dónde meter los conductores. Trate de que siempre el tubo sea más ancho. Normalmente la norma dice que uno solo debe ocupar el 50% de la tubería, aunque eso no lo cumple nadie por tema de costos. Pero siempre tratar de que por aquí uno de media, póngale 3/4. ¿Por qué? Porque pues el día que yo necesite meterle otro breaker a eso porque voy a conectar cualquier otra cosa que vaya a ser una expansión de mi circuito o agrandarlo, que es lo que vamos a ver mañana, pues no voy a poder porque me toca echarle mantequilla a esos cables para que pasen. Yo iba a hacer una adecuación de un breaker adicional que necesito para otra cosa y los tubos son de media y está tan lleno que no le cabe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tacañaron por un poquito más de tubería. Entonces siempre es mejor que sobre. Esa es mi recomendación. ¿Sí? Y también se podría considerar la canaleta. Pero la canaleta por dentro de la mampostería, no. Siempre es Obviamente ya por fuera, ¿no? Ya toca no, claro, sí, canaleta, sí, claro, por fuera. Usted le pone una canaletica plástica buena. Por ejemplo, canaletica de lo mejor que existe, las de Snyder. Cuesta, pero es una belleza. Y ya, sí, claro. Y después que si la carga es grande, pues del tablero de distribución hacia la carga. Pero ya si es una carga pequeñita, pues usted mira cuál de los breakers no está como tan cargado y que lo soporte y sí, lo puede conectar. Por Muchas ejemplo, gracias. con mucho gusto, don Germán, para servirle. Por acá dice el señor Juan Carlos que la ducha. Mire que la norma, no vamos a hablar hoy del tema, pero ya la norma, la nueva, la versión 2, ya no me habla de duchas eléctricas, ¿sí? Ya ahorita todo lo están haciendo a gas. Ya la ducha eléctrica está yendo a desaparecer. Yo creo que en unos 10 años ya no van a haber duchas eléctricas. ¿Por qué? Porque la ducha tiene mucho peligro y toca conectarlo bajo unos parámetros específicos. ¿De acuerdo? Pero bueno, listo, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, perfecto. Bueno, Karen, yo creo que no hay más consultas de los asistentes. Pues agradecerles a todos por participar, por estar conectados al círculo de especialistas y agradeciendo también a la Academia de Arquitectura por el espacio y a Home Center.